Bienvenidos al video tutorial número 2 de la práctica de la unidad número 5. En este video comenzaremos con las integrales múltiples, con la parte de recintos y cálculos. Les comento que va a haber de integrales múltiples, van a ser 3 videos que fui realizando por la cuestión de la extensión y la cantidad de ejercicios que están involucrados en esta parte. Bueno, en este video vamos a trabajar con ejercicios 5.8 y 5.9. Del ejercicio 5.8 vamos a resolver el 1, ambas secciones, y del 2 vamos a hacer el A. Del 3, A y B, y vamos a hacer completo el número 6. Como ven, son muchos ejercicios por cada uno de los apartados o grupos de ejercicios. Les comento, toda la cuestión, las explicaciones generales de el cálculo de las integrales, desde lo que involucra al procedimiento desde análisis matemático 2, los voy a explicar en forma detallada. Ya después, cuando son integrales, que son integrales simples, integrales de análisis matemático 1, de aplicación de algunas reglas de integración del año de análisis anterior, ya se los dejo para que lo trabajen y lo analicen ustedes. Agarran una hoja de papel y lo van trabajando. El ejercicio 5.8, 1i, es un rectángulo cuyos vértices son y da los 4 puntos que van a definir ese rectángulo. Este ejercicio se pide que se planteen los extremos de integración de este recinto. Y como habrán visto en la teoría, este recinto se puede mirar desde dos lugares. Desde una mirada desde abajo, entonces cuando yo miro desde abajo el recinto, lo primero que defino son la amplitud de la variable x, que en este caso va a estar entre 0 y 2. Fíjense, la primera de las integrales que yo planteo y señalo con flechas azules, el gancho de integración que corresponde a la x está más externo, que es el primero que yo defino, y ese diferencial correspondiente también. Internamente a esa integral está la variación de la y, que en este caso está entre 0, la recta igual a 0 y la recta igual a 1. O sea, yo estoy mirándolo desde abajo. ¿Sí? Yo miro desde abajo, digo la x está entre 0 y 2 y numéricamente, linealmente, ese recinto, ese rectángulo está definido por la recta igual a 0 e igual a 1, que viene a ser la primera de las integrales planteadas. Dadas las características de este tipo de recinto, como es un recinto rectangular, permite también escribirlo de otra manera a esa integral doble, ¿sí? Permite mirarlo desde el lado B y voy a decir numéricamente que la variación de la y está entre 0 y 1, numéricamente. ¿Y entre qué y qué va a ser esa franja? ¿Cómo cerrar toda la franja de y entre 0 y 1? Se me va a cerrar con las rectas x igual a 0, la recta vertical x igual a 0 y la recta vertical x igual a 2. Entonces ahí tengo la segunda planteada, la segunda forma de integrar o de plantear esa integral doble para este tipo de recinto rectangular. Acá está genéricamente una función f de x y que acá no estamos calculando, solamente estamos mirando el recinto y escribiendo la integral doble. En este otro ejercicio tengo un triángulo que también voy a poder verlo desde una mirada desde abajo, ¿sí? Entonces yo voy a decir, bueno, en este triángulo
numéricamente la variación de la x está, x va desde 0 a 1. Y la variación de la y en forma lineal, en forma de recta, para que esa franja de valores todos de x que están entre 0 y 1 se me cierren y me dé el triángulo, la formita del triángulo, tengo que definir ahora líneas rectas. Entonces, una va a ser x igual a 0, y igual a 0, perdón, y igual a 0, la primera recta, la recta horizontal inferior, y la superior que me va a cerrar el triángulo va a ser y igual a x. ¿Está? Esa es una mirada desde abajo, mirando linealmente, numéricamente a la x y linealmente a la y. Si yo lo miro desde el otro lado, o sea, desde el lateral izquierdo, yo voy a decir, numéricamente voy a tomar una franja de y, toda una franja de y a lo largo de todo el plano x e y, una franja de y entre 0 y 1. Pero esa franja de y, para yo poder obtener ese triángulo, tengo que cerrarla entre dos rectas. ¿Cuáles son las dos rectas que voy a tomar? Una es esta, mirándolo desde el lateral izquierdo, la primera recta que voy a tener superiormente en ese recinto es x igual a 1 e inferiormente va a ser x igual a y. De esa manera queda determinado, ya sea desde una mirada o de otra mirada, ese recinto. Esto es porque los recintos son o rectangulares o cuadrados pueden ser, o triángulos que pueden ser definidos de un orden u otro, es indistinto. Cuando no tenemos una forma como las anteriores, como por ejemplo en este caso, tenemos esa integral que está planteada ya a los extremos de integración. Yo voy a leer esta integral dada, y al leer esta integral yo veo que la variación numérica, que es el gancho de integración más externo, con su correspondiente diferencial escrito al final de todo, ¿sí? Es la x entre -1 y 2. Entonces, si yo miro la gráfica, yo sé que la gráfica que yo voy a analizar va a ser todo lo que está pintado de verde, ¿sí? Es la franja de las x entre -1 y 2. Pero ¿qué pasa? Yo quiero ahora, la y está definiendo ese recinto que no va a ser toda esa franja entre -1 y 2, sino que va a ser la franja que va a estar delimitada por dos curvas. En este caso, superiormente tenemos la parábola x cuadrado más x, que es esta, e inferiormente tenemos la parábola 2x cuadrado menos 2. Entonces, acá está escrito eso mismo que yo les estoy explicando, está escrito en forma de conjunto, la x entre -1 y 2, y la y va a estar superiormente definido por la parábola x cuadrado menos x, e inferiormente por la parábola 2x cuadrado menos 2. De esa manera queda completamente definido un recinto que luego esta f de x y puede llegar a tomar distintos valores. Si toma el valor 1, vamos a ver que esa integral doble, en otro próximo video les voy a explicar, esa integral doble, cuando f de x y es igual a 1, me da el área encerrada por esas dos curvas entre -1 y 2. El ejercicio 5.83a es el mismo ejercicio, ¿sí?, anterior, pero pide que calculemos, ¿sí?, la integral. Esa integral doble con esto que yo les decía, el f de xy igual a 1. Entonces, ¿cómo se calcula una integral doble? Esta es de las más sencillas.
cuando no tenemos ningún f de x y es igual a 1. Empezamos desde adentro hacia afuera. Por eso yo les digo que uno cuando mira la integral doble o la integral triple, los ganchos de integración y los diferenciales están formando como capas de una cebolla, yo digo, ¿sí? Desde adentro hacia afuera tiene que coincidir el gancho con su diferencial, el gancho con su diferencial. Entonces acá yo tengo esta integral del diferencial de y, sabemos que la integral del diferencial de y es y entre extremo superior y extremo inferior, que ya está resuelto ahí, x cuadrado más x menos el extremo inferior. ¿Qué me quedó? Ya la calculé esa integral, todo diferencial de x. Una vez que resuelvo interiormente esto que me queda ahí en la integral anterior, me queda la integral entre menos 1, 2 de menos x cuadrado más x más 2, todo el diferencial de x. Bueno, ahora integro en una integral simple con respecto a x, aplico las reglas de derivación y me queda 9 medios. Ese valor de 9 medios, como les había dicho anteriormente, es unidades de área, sería el área cerrada por esa curva. En este ejercicio 5.8 3D es similar a lo anterior, lo único que tenemos dentro de la integral doble una función. f de x y es x por y sobre 2. Entonces también procedemos desde adentro hacia afuera. Primero integramos con respecto a y. Al integrar con respecto a y, x sobre 2 actúan como constante. Permanecen dentro de ahí de esa integral que no trabajo, ¿sí? Me queda el x sobre 2 e integro la y como y cuadrado sobre 2 entre 2x y x menos 1. Entonces hago los reemplazos, hago por el extremo superior el y lo reemplazo primero por 2x, después por x menos 1, hago operatoriamente todos los cálculos necesarios hasta llegar a tener limpio todo lo que voy a tener que integrar con respecto a x. Entonces me va a quedar la integral entre 4 y 2 de 3 cuartos x cubo más x cuadrado sobre 2 menos x sobre 4, todo diferencial de x. Al integrar, aplicar la regla de integración, obtengo el resultado de esa integral, que no tiene una interpretación ni geométrica ni física, porque era una integral doble de un campo escalar f de x y que no sabía a qué se estaba refiriendo. Tenemos el ejercicio 5.86, que también este es un recinto rectangular cuadrado, que en este caso está definido por 4 puntos y acá la complejidad que tiene este ejercicio lo agregué por el cálculo de la integral. Es indistinto mirarlo en un sentido o en otro, por eso acá se planteó un sentido de planteo que el recinto Q, que viene a ser el rectángulo S, el cuadrado S que está planteado, dibujado, está planteado en ese sentido. La X entre menos 1 y 1 y la Y entre 0 y 2. Bueno, para proceder a calcularlo, bueno, acá hay que hacer una sustitución, llamar esa base, esa potencia, 5 menos x menos y, llamarla m. Entonces aplico la integración por sustitución. Hay acá una cuestión de que como estoy cambiando la variable de integración, voy a cambiar los extremos de integración. Esto es muy importante. Entonces, antes yo tenía la y que variaba entre 2 y 0. Entonces, ahora vamos a tener que cuando la y vale 2, la m que le va a corresponder va a ser 3 menos x, reemplazando la y en 5 menos x menos 2, me queda 3 menos x. Y para la y igual a 0,
me va a quedar m 5 menos x. Ahora hay que ver muy bien esto. Si al extremo superior que yo tenía en mi integral le corresponde esta expresión que está, en este caso vemos que es una recta, si es una recta que está por arriba, o sea, es superior a la recta que hemos obtenido con el extremo inferior. Vemos que no, porque esta recta, las dos son rectas paralelas, una que tiene ordenada el origen 5 y otra tiene el origen 3. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En este caso se invierte los ganchos de integración nuevos, ¿sí? Los m nuevos se invierten y se le agrega un signo menos. Operatoriamente este procedimiento. Entonces se invierten los ganchos de integración, se agrega un signo menos y ese signo menos luego vamos a ver que se va a cancelar con este menos que está acá en el diferencial de y. Entonces, cuando volvemos a la integral que teníamos y queremos reemplazar, hacer la sustitución, reemplazamos el 5 menos x menos y, lo reemplazamos por m. ¿Sí? Al tener me queda, fíjense que cambié los extremos de integración, puse 5 menos x arriba de todo, 3 menos x inferiormente, eso me daba un signo, me hacía aparecer un signo menos, yo ese cálculo no lo hice acá, me hacía aparecer un signo menos por haber invertido los ganchos de integración y ese signo menos se me fue con el menos que en teoría yo tenía que haber agregado del diferencial de m que estaba señalado anteriormente. Entonces, operatoriamente eliminado toda esa cuestión algebraica, me quedó que lo primero que tengo que integrar es esa integral con respecto a m. Integrando el 2 es una constante, el m cuadrado lo voy a escribir como m a la menos 2, integro una potencia y me queda ese resultado. Reemplazo la m por 5 menos x primero, después por 3 menos x, me quedan esas expresiones, el 2 lo saqué, el menos 2 lo saqué afuera de la integral, ese menos 1 quedó de haber integrado m a la menos 2. M a la menos 2 sería la integral de m a la menos 2 es m a la menos 1 sobre menos 1, por eso apareció un signo menos. Entonces, también ahora acá para poder hacer estas dos integrales que quedan, aplico propiedad de linealidad, distribuyo, o sea, la integral para cada término. En cada uno voy a tener que hacer una sustitución, calculo los nuevos extremos de integración y reemplazo esos nuevos extremos de integración, hago las integrales que me surgen a partir de esa sustitución, reemplazo por los extremos y voy a llegar al resultado final de este ejercicio, que es el logaritmo de 16 noveno. Les pido que agarren una hoja de papel y todos estos cálculos que yo no he puesto acá en la diapositiva se pongan en detalle. Son ejercicios muy largos y muy complejos de realizar. Del ejercicio 5.9 voy a hacer el 1A y el 2A. El 1A me dice que calcule que no calcule, sino que dibuje ese extremo, ese recinto T y plantee los ganchos de integración ahora ya con una integral triple, porque ya estoy en el espacio. Entonces, si representamos el plano 2x más 2y más 3z igual a 6, para poderlo representar yo lo pasé a forma segmentaria, dividí todo por 6, me quedó esta expresión y esta expresión me lleva a que voy a tener
esperen que voy a borrar acá, hay una rayita, ahí está. Me queda x sobre 3 más y sobre 3 más z sobre 2 igual a 1. Valores de 3, 3 y 2 que están en el denominador me van a dar las trazas donde ese plano va a cortar a los ejes coordenados. Entonces, una vez que ya lo tengo representado, que esto es una cuestión de álgebra y geometría del año pasado, voy a escribir el recinto de integración. Entonces, ahí les planteo otra vista de el recinto encerrado por ese plano y los tres planos coordenados, plano XY, los planos XZ e YZ. Entonces, si yo defino que mi recinto de integración es ese, yo voy a decir, bueno, voy a definir cómo lo miro. Puedo mirarlo, si yo, el plano XY, si ustedes analizan el plano XY, ven que la proyección de ese sólido sobre el plano XY es un triángulo. Ya habíamos visto que un triángulo yo lo puedo plantear indistintamente. ¿Cómo se plantea? Una variable va a ser numérica y la otra va a ser lineal. Por lo tanto, ese triángulo que está ahí debajo en el plano XY, lo voy a definir la X entre 0 y 3, o sea, entre 0 y 3. La Y no lo voy a hacer también entre 0 y 3, porque si yo pongo entre 0 y 3 también me va a dar un cuadrado. Entonces lo tengo que hacer, para que me dé un triángulo, lo tengo que hacer linealmente, con rectas. Entonces voy a poner, este triángulo va a estar igual a 0, va a ser la recta inferior, y esta recta sí es 3 menos x, que esta recta sale de despejar en la ecuación del plano, igualar la z igual a 0 y despejar la y en función de la x. ¿Sí? O sea, igualan a 0 porque es la traza del plano con el plano XY. Entonces reemplazan la z por 0 y ahí encuentran la ecuación de esa recta. Ahora, la z, el valor de z, ahora va a ser superficies. ¿Por qué? Porque si yo no cierro eso, me va a dar el triángulo ese proyectado para arriba y para abajo. Me va a dar como si fuera un tubo, una cañería triangular. Entonces yo tengo que cerrarla a esa cañería triangular. Entonces lo voy a cerrar con el plano z igual a 0 inferiormente y con el plano que ahí está, que es el plano que yo les había dado originalmente en el ejercicio, que está despejada la z. De esa manera yo puedo escribir la integral esa que estaba genéricamente expresada al recinto T, ahora lo he descompuesto en función de las tres variables x y z. Fíjense el orden de los ganchos y el orden de los diferenciales. Externamente puse la variable x, que era numérica. Luego la variable y, que era lineal. Y luego interiormente la variable z, que era entre las superficies. El ejercicio siguiente, el 5.92a, es, ahora sí, una vez que ya tenemos visto cómo plantear integrales triples, vamos a calcular una integral triple de un f de x y z, que es en este caso x más y más z. Empezamos integrando primero desde adentro hacia afuera. Y en este caso integramos con respecto a z. Quiere decir que a mí me va a dar el primer término, me va a dar x por z. El segundo, y por z. El tercero, z cuadrado sobre 2 entre 3 y 2. Hago los cálculos, reemplazo la z por 3 primero y después por 2 y llego a esa integral doble. Ahora, una vez que hice eso, voy a integrar con respecto a x, ¿sí? Si integro con respecto a x, me va a dar, x cuadrado sobre 2 más y sobre x más 5 medios x.
en este caso, está los extremos de integración entre 2 y 1. Tuve una distracción en el hecho de que estaba viendo, no había hecho recordatorio de que miraran bien el orden de los diferenciales en esta integral que está planteada, ¿sí? Fíjense que no es el orden como lo habíamos planteado en el ejercicio anterior, que interiormente era el diferencial de x, después diferencial de y por fuera diferencial de x. Acá está planteado de otra manera. Entonces, una vez que hemos hecho la integral con respecto a x, que hemos aplicado las reglas de integración, que reemplazamos por el extremo superior 2 por el extremo inferior 1, nos queda una integral simple para integrar con respecto a y. Integramos, reemplazamos extremo superior y nos queda 9/2. Es el resultado final de esta integral que por ahora es un valor de una integral triple. Bueno, les queda para hacer a ustedes en esta parte de los ejercicios 5.8 y 5.9 todos los demás. Les aconsejo que agarren hoja de papel y que primero hagan todos los que yo les muestro acá, que hagan los cálculos que yo no muestro, que vean el porqué de cada cosa. Si encuentran algún detalle para corregir, se corregirá. Alguna cuestión de que les parezca que puede haber algo que no coincide con los cálculos que ustedes hacen. Luego que hagan todos estos ejercicios que yo les hago acá en este video, retoman todos los demás que quedaron. Nos vemos en el próximo video.